en la Ciudad de México, siendo las 10 horas del día 7 de marzo del año 2017, nos encontramos constituidos en la sala de audiencias número 44 para celebrar la continuación de audiencia de debate de juicio oral dentro de la carpeta judicial 17 que se sigue en contra de por el hecho que la ley señala como el delito de homicidio culposo. Se solicita a los asistentes, en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Se les recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonidos o gráficas. Tampoco deberán introducir armas ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. En caso de hacerlo, se aplicará alguna de las medidas previstas en el artículo 355 del citado código, que pueden consistir desde el apercibimiento y multa hasta el arresto por 36 horas. Por último, solicito a los asistentes ponerse de pie para recibir al honorable juez de enjuiciamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio, licenciado. Buenos días, tomen asiento, por favor. Con los datos que expuso la auxiliar de esta sala, declaro abierta la presente jornada procesal correspondiente al juicio número 3, diagonal 2017, que se instruye en contra del delito de homicidio culposo. Procedo a preguntar al auxiliar de la sala si hay medios de comunicación. No, señoría, no hay medios de comunicación. Muy bien. Vamos a identificar a los comparecientes que nos acompaña por parte de la Fiscalía. Señoría, buenos días, licenciado. Bueno. Y me acompaña el licenciado. Buenos días, señoría. Servidor licenciado Jorge. ¿Me acompaña? Buenos días, señoría. Soy el licenciado Pedro, asesor jurídico. Muchas gracias. De los ofendidos, que en este momento no pudo venir la señora en virtud de que se encuentra enferma. Gracias, licenciado. ¿Quién nos acompaña por parte de la defensa? Señoría, buenos días. Comparece el licenciado Francisco Aurea Acevedo Castro, identificándome con la copia certificada de la cédula profesional 211-8286 y demás datos ya proporcionados a la auxiliar de sala. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién más está presente? Licenciado, datos ya proporcionados también en esta sala. Muchas gracias. ¿Me dice su nombre al micrófono, por favor? Sí, muy buenos días. Imputado, su señoría. Muchas gracias, señor. Para esta jornada procesal tenemos preparada el desahogo de 3 pruebas testimoniales ofrecidas por la defensa particular del acusado, y en ese sentido le pregunto a la auxiliar de esta sala si ya se encuentran presentes en sala adjunta. Sí, señoría, ya se encuentran presentes los 2 testigos y el perito. Muy bien, muchas gracias. En esas condiciones, antes de iniciar el desahogo de estas pruebas, le pregunto a las partes técnicas si tienen alguna incidencia relevante que plantear. Fiscal. Sí, su señoría, esta fiscalía, con fundamento en el artículo 136 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita al sala autorice a su consultor técnico, el perito que está aquí a mi lado. ¿Es cuánto, señoría? Asesor jurídico, ¿alguna manifestación al respecto? Ninguna, su señoría. ¿Es cuánto? Muy bien. Defensor particular. Únicamente que se identificara y que acreditara su capacidad de asesor técnico, señoría. Gracias. ¿Cuánto? Muchas gracias. En esas condiciones, y toda vez que efectivamente es un derecho que reconoce el artículo 136 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
Se autoriza la presencia del consultor técnico, a quien le pido que nos señale al micrófono su nombre. Buenos días, su señoría. Soy el ingeniero perito supervisor de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Datos ya proporcionados, su señoría. En relación al otro dato que pide el defensor, que acredite. Si pudiera acreditarnos, por favor, sus conocimientos técnicos en la materia. Perito supervisor en el área de tránsito terrestre. Perito supervisor en el área de tránsito terrestre. Así es. ¿Para qué institución? Para la Procuraduría General de la Ciudad de México. Muchas gracias. Bien. Defensor particular, ¿tiene usted alguna incidencia? Ninguna sería. Muy bien, muchas gracias. Una vez que hemos resuelto la incidencia que solicitó el Ministerio Público, le pregunto si no tiene alguna petición más que hacer. No, su señoría, gracias. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con el desahogo de las pruebas programadas para el día de hoy, y para tal efecto le pido al defensor particular, que fue el oferente de las mismas, a quien pide que llamemos. Señoría, gracias. Por favor. Muy bien, le pido al auxiliar de esta sala que lo haga pasar. Sí, señoría. Buenos días, señor. ¿Cuál es su nombre? Muy bien. Su presencia en esta sala de audiencias se debe a que el defensor particular ofreció su testimonio, y por virtud de ello tiene usted la obligación de proporcionar toda la información que tenga y que le sea preguntada. Sí, muy bien. Tiene usted derecho a no contestar las preguntas que le pudieran traer alguna responsabilidad. Le hago saber a usted que el Código Penal para esta Ciudad de México prevé penas privativas de libertad para las personas que se conducen falsamente. Sí, ¿Protesta usted decir la verdad en esta audiencia? sí. Muy bien. También le hago saber a usted que si le están haciendo preguntas y si escucha la palabra objeción, no conteste y siga mis instrucciones. Muy bien. Adelante con su testigo, defensor Gracias, particular. señoría. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Cuál es el motivo de su presencia en esta sala? Es que presencié un accidente y me citaron aquí como testigo. ¿Cómo fue ese accidente que presenció? Pues donde un vehículo particular atropelló a un ausente. ¿Qué tipo de vehículo? Fue un auto compacto de color rojo. Marca no me acuerdo. ¿Cómo eran las características del transeúnte, se recuerdan? Pues era un señor entre aproximadamente de 70 a 75 años. ¿Qué fue lo que usted apreció? Bueno, yo estaba con un compañero de trabajo, estábamos en mi vehículo, estábamos platicando acerca del trabajo, cuando nos dimos cuenta que una persona atravesaba la carretera federal sin tomar sus precauciones debidas. ¿Cómo se percata usted que no tomó las precauciones? Pues porque nunca se asomó hacia arriba o hacia abajo al momento de cruzar, y adelante hay un puente peatonal, ¿Cómo a qué distancia es el puente peatonal? aproximadamente a 30-35 metros, ¿A qué distancia se encontraba usted cuando presenció esto? como a 30 metros. ¿Cómo era la iluminación en el lugar que estaba usted? Es mala porque ocurrió más o menos como a las 7:35, 7:40 de la noche, entonces ya está oscuro y no hay casi luminarias. ¿Con qué frecuencia está usted en ese lugar? Pues muy constante porque vivo arriba, sobre el cerro. ¿Cómo se llama la persona que estaba con usted? ¿Cómo cruza la gente generalmente en ese sitio? Por el puente vehicular, peatonal, perdón. ¿Cómo son las características del lugar donde usted estaba en cuanto a circunstancias de pasos peatonales, etcétera?
No, pues por abajo es difícilmente que crucen porque no hay líneas peatonales. Entonces toda la gente por lo regular ocupa el puente. Cuando se percata del accidente, ¿qué hace usted? Nos bajamos, mi compañero y yo, a tratar de auxiliar a la persona y a ayudar a que no hubiera un accidente, pues sí, posterior. ¿Qué realizó la persona que venía conduciendo el vehículo? Se detuvo y sacó un teléfono celular y marcó, me imagino que para llamar a servicios de emergencia. ¿Cómo auxiliaron ustedes a la persona que había tenido el accidente? Pues de principio la vimos, le preguntamos si estaba bien, a lo cual dijo que sí, que estaba bien. Le preguntamos que algún nombre familiar, como somos del pueblo, dije a lo mejor con algún nombre o de qué familia pertenece, nos apoyamos para llamarles, pero dijo que no sabía. ¿Cómo quedó el vehículo después del accidente? En cuanto a la posición. Lo que pasa es de que el vehículo se orilló, no quedó en el lugar del golpe. Se orilló, pues sí, para evitar otro accidente posterior. ¿Cómo auxiliaron ustedes en específico? ¿Cuál fue el auxilio? Nos pusimos a hacer señas con los teléfonos celulares para que en sí no se acercara, como le vuelvo a repetir, es una zona de poca iluminación, para que nos distinguieran. Además de usted, ¿cuántas personas más llegaron a ese lugar después del accidente que fueran ajenas al accidente? Ajenas al accidente, aproximadamente en unos 5 minutos, como 3 personas más. ¿Alguna autoridad? Después de 20 minutos. ¿Qué autoridad? Una patrulla. ¿Qué características o se percató de qué tipo de patrulla era? No. ¿Qué policías eran? ¿Tuvo conocimiento? Sí, de seguridad pública. ¿Qué hicieron ellos cuando llegaron? Pues igual, revisaron a la persona, le preguntaron, hicieron algunas preguntas. Gracias. ¿Cuánto, señoría? Muchas gracias. En este caso, el contraexamen o contrainterrogatorio corresponde al Ministerio Público, toda vez que la prueba fue ofrecida por la defensa. En esas condiciones le pregunto a la Fiscalía si tiene contraexamen. Sí, su señoría. Adelante. Gracias. Señor, buenos días. Soy el Buenos agente días. del Ministerio Público. ¿Usted nos manifiesta que se percató del accidente? Sí, ¿Nos puede decir cómo sucedió ese accidente, señor Julio? sí, señor. Estábamos en mi vehículo, un compañero de trabajo y yo, platicando acerca del trabajo, cuando vemos que una persona de edad de entre 70 y 75 años atraviesa la carretera federal sin percatarse de que viene un carro, ahora sí que cerca de él. Nunca se asomó hacia arriba o hacia abajo. ¿Usted, señor, cómo hace contacto el carro con el peatón? A lo que me pude percatar fue que le pegó del costado izquierdo. ¿El costado izquierdo de quién, del vehículo? Del vehículo, sí. ¿Es cuánto por esta representación social, señoría? Muchas gracias. Asesor jurídico particular. Sí, señoría. ¿Tiene usted contraexamen? Sí, señoría. Adelante. Buenos días. Buenos señor. días. Buenos días. ¿Me puede decir cómo vestía el señor Eleuterio hoy finado, en el momento que usted lo vio? No lo recuerdo. De donde usted se encontraba a donde usted vio al señor Eleuterio, ¿qué distancia había? Objeción, señoría, ya la contestó hace un rato. No fue clara la... Dijo 30 metros cuando estaba respondiendo a mis preguntas. No conteste hasta que yo le indique. Al lugar a la objeción, es pregunta ya contestada. Replantee su pregunta. Sí, señor, disculpe. Aparte de ustedes dos que se encontraban en la carretera, y en el momento de los hechos, ¿qué otra gente se encontraba a un lado de donde se sucedieron los hechos? Al parecer habían 2 personas del lado que va hacia
Huastepec, en la parada del autobús. ¿Es cuánto, señoría? Muchas gracias. Por mi parte, libero al testigo, señoría, no tengo ninguna otra pregunta. Gracias. Muy bien. Fiscalía, ¿tiene usted alguna pregunta? No, su señoría, gracias. ¿Libera usted al testigo? Liberamos al testigo, señoría. Asesor Gracias. jurídico particular, ¿libera usted al testigo? Libero al testigo, señoría. Muy bien, en esas condiciones ha concluido su testimonio. Señor, el Tribunal de esta Ciudad de México, por mi conducto, le agradece su presencia aquí, en esta sala de audiencias, y le pide que se retire en este momento, con la súplica de que no comente a nadie lo que ha venido a declarar. Sí, señor. Auxiliar de la sala, le pido antes a la defensa que nos indique con quién seguimos. Gracias. Gracias. Hágalo pasar, por favor, Sí, auxiliar señor. de la sala. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Muy bien, muchas gracias. Su presencia en esta sala de audiencias se debe a que el defensor particular, aquí presente, ofreció su testimonio en esta audiencia de juicio. Por tal motivo tiene usted la obligación de aportar toda la información que tenga y que le sea preguntada. Tiene usted derecho a no contestar las preguntas que le pudieran traer alguna responsabilidad. Le hago saber que el Código Penal para esta Ciudad de México prevé penas privativas de libertad para las personas que se conducen con falsedad ante una autoridad judicial. ¿Le queda claro esto? Sí, ¿Protesta usted conducirse con verdad en esta audiencia? sí. Muy bien, también le hago saber a usted que si le realizan alguna pregunta y escucha la palabra objeción, no conteste hasta que yo le indique. Toda la información diríjala hacia mi persona, por favor. Adelante, defensor particular. Gracias, señoría. Buenos días. Buenos días. ¿Qué motivo lo trae hoy a esta sala de audiencias? Vengo como testigo, ya que Diríjase, señoría, por favor. vengo como testigo ya que pues yo presencié los hechos que ocurrieron el día 28 de marzo. ¿Qué hechos? ¿Puede describirlos? Bueno, el percance ¿cómo se llama? Pues del atropellamiento de la persona. ¿Cómo ocurrió? Pues, bueno, yo estaba en la carretera, sería de Xochimilco, Huastepec, del lado derecho, y yéndose hacia Huastepec, del lado derecho. Yo estaba esperando un camión, ahí pasan los camiones precisamente para Huastepec. Ahí yo estaba con otra persona esperándolo para subirlo al camión, a un joven. Cuando se escuchó el impacto, yo volteo a ver el impacto, veo que cae la persona, y en ese momento se orilla el señor, se orilla y sale impactado de lo que estaba pasando. Yo estaba a escasos 5 metros de ahí, entonces pues sí me pude percatar de eso. ¿Cómo ocurrió en específico el accidente? Pues el señor venía subiendo desde de Xochimilco hacia Huastepec, venía sobre la Federal. Le digo que pues yo cuando me empiezo a percatar de todo es cuando se escucha el golpe. Entonces volteo a verlo y veo que la persona, todavía veo cuando está cayendo, y el señor pues se para de pues de lo que había pasado, se para al instante. ¿Qué señor? El señor que está ahí presente. ¿Cómo era la afluencia vehicular en ese lugar? Pues que es federal. Está de ambos sentidos pues sí, el tránsito.
no era así mucha, pero ¿cómo le podría explicar? O sea, no había, sí había carros, pero no iban tan, ¿cómo le podría decir? Es que o sea, sí había carros para que no fueran tan, así como que muy rápido, pero no había tantos carros como. ¿Cómo era la iluminación? Pues eran como las 7:40, 7:45, ya estaba oscuro. Ahí desgraciadamente hace falta mucha iluminación por la zona que hay, aunque hay puentes y todo eso, no hay mucha iluminación. Y yo, porque ahí mismo donde estábamos parados, en la contraesquina, sería pasando la calle, que es Niños Héroes, yo tenía mi negocio. Entonces, pues sí hace falta iluminación ahí. ¿Qué tipo de puentes hay ahí? Son peatonales. Son ahí en esa área hay 1, 2, 3, 4 puentes peatonales. ¿Qué distancia hay de donde ocurrieron los hechos al puente peatonal? Como unos 35 metros, un aproximado. ¿Cómo cruza la gente generalmente por esa zona? Pues se pusieron los puentes por lo mismo, de que habían ocurrido muchos accidentes anteriormente. Yo pues ahí vivo, de ahí yo tienen su casa ahí a 5 minutos. Entonces, por eso el motivo se pusieron los puentes, porque habían ocurrido muchos accidentes. Pues mucha gente los ocupa los puentes, pero pues mucha todavía no los ocupa. Gracias. ¿Cuánto, señor? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Fiscalía tiene contraexamen? No, su señoría. ¿Asesor jurídico particular? Sí. En el momento que ocurrieron los hechos, ¿cómo iba vestido el señor hoy final? No recuerdo. Si usted estaba volteado, ¿cómo vio que el señor iba atravesando los arroyos vehiculares? Mire, lo que pasa es de que estaba yo hablando, no estaba volteado completamente, estaba yo hablando, estoy viendo el flujo pues, de lo que transita, porque estoy esperando el camión y viene en esa dirección. Entonces, sí estoy volteando como vienen los carros. En el momento preciso que fue el choque, no lo percaté, no me percaté, pero sí estaba de cómo estaban transcurriendo los carros. En el momento de los hechos había tráfico. No había tráfico, pero tampoco no estaba sola la calle, sí estaban pasando varios carros. Aparte de usted, ¿había alguna otra persona más en el momento de los hechos? Sí, digo que yo estaba con un joven, que precisamente lo iba a subir a un camión de mi lado, y del otro lado había más personas. ¿Es cuántos, señoría? Muy bien, muchas gracias. ¿Defensor particular? Nada, señoría. El libro del testigo, gracias. Muy bien. ¿Fiscalía libera usted al testigo? Nada más una última pregunta, si me permite, señoría. Adelante. Señor Juan Carlos, usted nada más dice que oyó el impacto. ¿Escuchó algún frenamiento antes? No es lo que estaba toda la memoria posible, no, realmente no iba tan rápido, porque de donde se paró como a 4 metros, o sea, fue rápido. ¿Es cuánto, señoría? Y liberó al testigo. Asesor jurídico, ¿tiene usted más cuestionamientos en su derecho a contraexaminar?
¿Es cuánto, señoría? Libero al testigo. Muy bien. Por virtud de esa nueva vuelta, también la defensa tiene derecho a hacer No, ningún cuestionamiento, señor. preguntas. ¿Libera usted al testigo? Sí, sí, gracias. Muy bien. Fiscal ya liberó al testigo, ¿verdad? Así es, su señoría. Muy bien. Señor, Sí. ha concluido su testimonio. Le pido que en este momento se retire de esta sala de audiencias. Perfecto. Tenga cuidado, no se vaya a pegar allí en la esquina de esta pantalla. Sí. Y la petición es que no comente con nadie lo que ha venido a declarar. Muchas gracias. Auxiliar de la sala, le pido que haga pasar al perito en hechos de tránsito terrestre. Sí, su señoría. Buenos días, señor. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, señoría. Muy buenos días a todos. Mi nombre Muy bien, le hago saber a usted que su presencia en esta sala de audiencias se debe a que el defensor particular ofreció su testimonio en su calidad de experto en hechos de tránsito. Por virtud de ello, tiene usted la obligación de proporcionar toda la información que tenga y que le sea preguntada. Que tiene usted derecho a no contestar las preguntas que le pudieran traer alguna responsabilidad. También le hago saber a usted que el Código Penal para esta Ciudad de México establece penas privativas de libertad para las personas que declaran falsamente ante una autoridad judicial. ¿Le queda claro esto? Sí, señoría. Por virtud de ello le pregunto, ¿protesta usted conducirse con verdad en esta audiencia? Sí, señoría. Muy bien, muchas gracias. También le hago saber a usted que si le están haciendo alguna pregunta y escucha la palabra objeción, no conteste hasta que yo le indique. Sí, señor. Siga mis instrucciones. Toda la información que vierta usted, hágala hacia mi persona, es al tribunal al que le interesa la información que usted va a proporcionar. Muy bien, señoría. Adelante, defensor particular. Gracias, señoría. Buenas tardes. Buenos días, perito. Buenos días, abogado. ¿Cuál es su experiencia en el ramo que vino ya a aclarar? Bueno, pues llevo peritando como perito particular a partir del año 2000. Soy perito en materia de criminalística y en hechos de tránsito y perito en esas materias. Gracias. ¿Cómo adquirió sus estudios? Estudié en la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses y he tomado actualizaciones pues constantemente en ambas materias. ¿Cuántos dictámenes realiza usted en lo que lleva este año de tránsito terrestre? Este año debo de llevar unos, no sé, 30 aproximadamente, ya que le trabajo a aseguradoras y bueno, pues llevo en el área de hechos de tránsito terrestre para las aseguradoras. Gracias. ¿Cómo realiza usted sus dictámenes? ¿Qué metodología utiliza? Bueno, pues se hace todo un desarrollo dependiendo del asunto. Se estudia el expediente y bueno, pues de ahí se utiliza información objetiva, subjetiva, la cual se va desarrollando en base al propio expediente. Se utiliza el método científico y bueno, pues es con metodología de observación y obteniendo de ello elementos objetivos que son los que aporta el lugar de investigación y los que aporta el vehículo, y elementos subjetivos que son los que aporta las declaraciones. Nosotros manejamos así la información. Gracias. En el caso concreto, ¿qué tipo de dictamen viene a realizar hoy? Es un dictamen en materia de hechos de tránsito en su modalidad de atropello. ¿Cómo se realizó este dictamen? Se realiza haciendo una inspección ocular en el lugar de los hechos, que es la carretera México-Huastepec, el cruce con Niños Héroes, en San Pedro Actopan. Gracias. ¿Qué metodología utiliza en este caso concreto? Observación del lugar. Dentro de la observación, bueno, pues ya se desarrolla la medición de la vía, observación de los señalamientos, que en materia de tránsito son sumamente importantes,
toda vez que muchos llegan a ser restrictivos o preventivos, así como todos los elementos inmuebles viales que existan en el área. Gracias. ¿Qué elementos tomó en consideración en el presente dictamen? Bueno, pues en este dictamen se toman en consideración el ancho de la vía y todos los señalamientos viales. Recuerdo que es una arteria que corre de norte a sur y viceversa, con una pendiente ascendente hacia el sur, y tiene una raya doble a mitad del arroyo, lo cual no permite el cambio de carril. Tiene un acotamiento, tiene un puente peatonal al cruce con calle Niños Héroes, el cual también se toma en consideración. Se hace todo el desarrollo, se hace el análisis de los daños del vehículo y en base a ello se obtiene la información. ¿Qué límite de velocidad existe en ese lugar? De acuerdo al reglamento de tránsito, son 80 kilómetros por hora. ¿Qué condiciones físicas tiene el lugar? ¿Qué condiciones físicas? Es un arroyo de circulación de 8 metros de amplitud, con una orientación y circulación de sur a norte y viceversa. Tiene un acotamiento de dimensiones irregulares del lado oriente. Había un señalamiento restrictivo de 70 kilómetros por hora, si no mal recuerdo. Había un puente peatonal al cruce de la calle Niños Héroes. No hay topes, no hay ninguna otra señalización, no hay luz artificial en el lugar, no hay señalamientos de cruce de peatones, no hay señalamientos preventivos para los conductores. Gracias. ¿Usted como perito sabe que cuando hay cruce de peatones se pone un señalamiento? Sí, claro, es para prevenir justamente atropellos, toda vez que pues el gobierno va detectando los puntos de incidencia y están obligados, como así lo señala el reglamento de tránsito, a poner dispositivos para la seguridad de peatones. En este caso pueden ser señalamientos preventivos de cruce de peatones o cruce de escolares, que su configuración de color es negro o amarillo, y bueno, tienen que estar a una distancia del cruce, o en su caso zonas de paso peatonal que pueden ser en franjas o en cebra, o pues los más seguros, como en este caso un puente peatonal. ¿Cómo deben de ser las condiciones de un lugar para que un peatón pueda usar o cruzar por una autopista? Bueno, perdón, voy a replantear. ¿Es viable que una autopista sea usada como cruce de peatones? No es viable. De hecho, cuando llega a haber cruce de peatones permitido, tiene que estar señalizado por unas franjas, como lo vemos comúnmente en esta ciudad, en las bocacalles de los cruceros, que aunque no sean en cebra, hay dos líneas a la altura de la banqueta, y esos son considerados pasos peatonales. En este caso, en una carretera, pues no es viable un cruce, y menos si hay pues si no hay ningún dispositivo para la prevención. En este caso, en el hecho que nos ocupa, pues sí existe el dispositivo, que es un puente peatonal que cruza la carretera federal México-Huastepec de oriente a poniente. Inclusive, si no mal recuerdo, deja hasta el otro lado de la calle Niños Héroes,
Toda vez que esta no es una intersección normal en T, digamos, es como una incorporación hacia la derecha en Y. Ajá, parece una Y, entonces un peatón al hacer el cruce pues pasa de lado a lado, no es que nada más cruce la carretera, sino cruzaría totalmente seguro pues hasta el otro extremo del poblado. ¿Cómo debería de cruzar para que fuera totalmente seguro? Puede subir por las escaleras que se encuentran en el puente peatonal y cruzarlo. Sí es inseguro el lugar, puesto que hay una pendiente descendente de sur a norte. Los vehículos pues pasan más rápido que de norte a sur. El día que yo hice la inspección pues sí pasan bastante rápido. El lugar es inseguro para un tránsito peatonal, a pesar de que bueno pues yo tomo las precauciones en ocasiones de llevarme chaleco reflejante o algo así, pues sí son inseguras, ¿no? No es muy viable o no es nada recomendable pues el hacer un cruce en el lugar, puesto que hay que atravesar, aparte de la carretera, hay que atravesar la calle Niños Héroes, porque no hay banqueta en el lado oriente de la calle Niños Héroes. Gracias. ¿Qué concluye en su dictamen? Bueno, pues en mi dictamen, yo haciendo el análisis no puedo determinar una responsabilidad para el peatón, toda vez que considero que no estuvo dentro de sus posibilidades el evitar el hecho por cuestiones de velocidad y por cuestiones de tiempo contra distancia, toda vez que como peritos nosotros tenemos que hacer que hacerlo de manera pues más apegado a la ciencia y no únicamente a las aseveraciones o a las consideraciones que nos puedan salir al aire. En este caso, yo considero, dentro del desarrollo de mi dictamen, que el conductor no cuenta con tiempo y distancia suficientes para evitar el hecho, toda vez que pues no tiene las condiciones suficientes para alcanzar a evitar el hecho. Y independientemente de ello, por otro lado, el peatón debió de haber realizado el cruce de una manera segura en el puente que se encuentra en el lugar, y no lo hizo, puso en riesgo pues a todos los usuarios de la vía y su propia integridad física. Por lo tanto, bueno, pues es muy objetivo el resultado de una pericial así, toda vez que al conductor no se le encuentra que infrinja ningún artículo del reglamento de tránsito, y al peatón sí, toda vez que debió de haber utilizado los dispositivos puestos por el gobierno para su seguridad y para no poner en riesgo a los demás usuarios de la vía. Gracias. Como perito, ¿los peatones infringen el reglamento de tránsito también? Sí, claro, hay un apartado, artículos 5 y 6 del reglamento de tránsito que les da tanto derechos como obligaciones a los peatones, dentro de ellos el cruce seguro, y que no deben de cruzar a media calle o por donde no existan dispositivos para realizarlo de manera segura, toda vez que estos pues están puestos de manera estudiada por ingenieros en tránsito, generalmente, a efecto de que un conductor pueda tener el campo visual totalmente amplio y abierto para poderse percatar de la presencia de un peatón, y que éste lo pueda hacer de manera segura y con dispositivos pues vinculados de acuerdo a las características del lugar, configurados con la velocidad de circulación del mismo. Gracias. Como perito, ¿el peatón fue propiciador? Pues considero que sí, porque él eligió no cruzar por el puente y cruzar por
una zona no destinada para el cruce, que Gracias. realmente no tenía, no podía, llegaba un al cruzar a la altura que lo hizo, pues llegaba prácticamente a un montículo de tierra y tenía que caminar por un acotamiento como de 10 centímetros por la orilla para de ahí poderse incorporar a la única entrada, que es Niños Héroes, para San Pedro Actopan. Gracias. Es cuatro, señoría. Muchas gracias. Muchas gracias. Fiscal, ¿tiene usted contraexamen? Sí, su señoría. Adelante, por favor. Gracias. Perito, buenos días, soy el Buenos agente del Ministerio Público. Perito, usted indicó en su dictamen de tránsito que su perfil académico es técnico criminalista, ¿cierto? ¿Sí? Perito, un criminalista en su formación académica, ¿tiene los mismos conocimientos que tiene un ingeniero? Son ciencias diferentes. Perito, un técnico criminalista no domina los conocimientos en el área físico-matemático como un ingeniero, ¿cierto? Los necesarios para que vienen dentro de la materia de hechos de tránsito para poder hacer el desarrollo de un dictamen, sí. Ok, Perito, en una intervención de tránsito terrestre se efectuó un análisis técnico basándose en la física y en las matemáticas, ¿cierto? Sí. Perito, un ingeniero tiene los conocimientos y domina el área físico-matemático para elaborar un análisis físico y elaborar un dictamen de tránsito, ¿cierto? Desconozco porque hay muchas ingenierías. Perito, un técnico criminalista no tiene conocimiento y no domina el área de física y matemáticas para poder elaborar un dictamen de tránsito como un ingeniero, ¿cierto? Pues desconozco, abogado. Yo en lo personal he tomado cursos con aplicaciones físico-matemáticas para atropellos que van enfocados a las ciencias forenses, a la criminalística y a la materia de hechos de tránsito terrestre. Perito, usted estuvo a la vista el vehículo involucrado para elaborar un análisis físico y determinar el tipo de esfuerzos involucrados en la deformación de materiales, ¿cierto? Cierto, y ya estaba reparado. Perito, ¿podría decir qué tipo de análisis o metodología elaboró para determinar el análisis de esfuerzos en los materiales deformados? Únicamente se hace la observación del vehículo y se analiza para determinar la mecánica del hecho en cuanto a sus hundimientos y corrimientos. Perito, para elaborar... En este caso únicamente presenta daños por cuerpo blando y pues para sacar un cálculo físico-matemático por ejemplo, de cálculo de velocidad, que es el único que se utiliza, pues se puede hacer de diversas maneras. Perito, para elaborar un dictamen de tránsito se elabora y se fundamenta técnicamente con elementos objetivos, ¿cierto? ¿Cierto? Perito, usted indica en su dictamen que de acuerdo a la deformación de materiales es como se determina la velocidad de un vehículo. Sí. Perito, usted indica que el vehículo involucrado presentó daños. Sí. Perito, como el vehículo involucrado presentó daños, se puede determinar la velocidad que circulaba, ¿cierto? En este caso, como son daños por cuerpo blando, como viene especificado en el dictamen, se obtiene la velocidad de la información subjetiva que puede aportar el conductor. Para calcular la velocidad de un vehículo cuando presenta daños producidos por cuerpo duro se pueden hacer de varias formas. Una de ellas sería en base a la huella de frenamiento. Otra de ellas sería de manera meramente apreciativa, y otra de ellas es por el cálculo de equivalencia de barrera, el cual ya tiene que cumplir otras ciertas normas, y en mi dictamen no estoy refiriendo que calculo la velocidad en base a esos daños. Perito, usted indicó en su dictamen que para un accidente de tránsito en la modalidad de atropello no hay técnica para determinar la velocidad de un vehículo, ¿cierto? Cierto, eso lo usamos todos los peritos, justamente por ello es que la velocidad se toma en cuenta la que refiere el conductor,
En este caso, así se hace y se calcula en el cálculo de tiempo contra distancia en base a esa velocidad. Por poner un ejemplo, la perito oficial Berenice realiza cálculos físico-matemáticos de tiempo contra distancia sin tener esa información. Perito, entonces existe una contradicción con lo que indicó en su dictamen, ¿cierto? No sé en qué parte, abogado. Es que hay una parte donde dice que se determina la velocidad por daños y después ya no. Es que no sé qué parte esté leyendo y no sé si esté nada más utilizando un fragmento de mi dictamen en donde se esté haciendo se le esté poniendo la información a su señoría en relación a las formas de cálculo de velocidad y usted esté utilizando únicamente ese fragmento como para inducirme a que conteste algo diferente cuando es únicamente información teórica para ilustrar a su señoría de los tipos de cálculo. Su señoría, ¿me permite una observación? Si es tan amable, advierto que el representante social pretende destacar una contradicción y considero que no es la técnica adecuada hacerle saber al perito lo que acaba de decirle, que hay una técnica adecuada para en su caso destacar la contradicción. Es lo que yo advierto como defensor, quizás estoy equivocado. Tengo en cuenta su observación, defensor particular. Efectivamente existen diversas técnicas de litigación para poder extraer la información que el perito hubiera hecho. En su dictamen, en la forma escrita, y aquí aprovecho también para precisar que el dictamen del perito es este testimonio experto. Lo que él haya hecho antes en la forma escrita, eso no es el dictamen. En este sistema no le llamamos al dictamen lo que pudo haber realizado en la forma escrita. Por eso es que en este momento propósito de su testimonio como experto es conocer su dictamen, que es este, no lo que haya puesto en ningún otro documento. Así es, señor. Y al Ministerio Público, desde luego, hará lugar a la observación que hace la defensa. Si quiere evidenciar contradicciones o refrescar memoria o cualquier otra técnica de litigación, bueno, pues están reguladas en el código. Adelante con su contraexamen. Fiscal, por favor. Gracias, su señoría. Perito, la declaración de un conductor es subjetiva, ¿cierto? Es cierto. Perito, usted por lo consiguiente no puede determinar la velocidad del vehículo involucrado, en el cual sí presentó daños y usted tomó en consideración la velocidad declarada por el conductor, siendo que dicha declaración es subjetiva, ¿cierto? No entendí su pregunta. Usted no puede determinar la velocidad del vehículo involucrado, en el cual sí presentó daños, y usted tomó en consideración la velocidad declarada por el conductor, siendo que dicha declaración es subjetiva, ¿cierto? Cierto, únicamente se toma en cuenta la velocidad, se toma en cuenta la forma de circulación, la dirección, las cuales son correspondientes con la mecánica del hecho, toda vez que el vehículo circulaba, en este caso, por la carretera México-Huastepec, a la altura del cruce con la calle Niños Héroes, y circulaba con dirección de norte a sur por el carril del lado poniente, a la velocidad de 70 kilómetros, si no mal recuerdo. Por lo tanto, bueno, pues es información subjetiva, la cual se comprueba y se le da una correspondencia objetiva con los indicios que se aportan tanto en el lugar como en el vehículo, los cuales son correspondientes de acuerdo a todas las actuaciones que hace la Fiscalía, que hacen peritos, y que se comprueban también en el lugar del hecho o lugar de intervención. Perito, si la declaración del conductor es subjetiva y usted tomó en consideración la velocidad
que declaró el conductor para elaborar sus cálculos, por consiguiente sus cálculos son subjetivos? No, porque los cálculos son matemáticas y las matemáticas no son subjetivas, únicamente se toma el factor velocidad por el denominador de kilómetros por hora que refiere, porque el conductor es el único que sabe a qué velocidad circulaba, y bueno, pues ya son cuestiones que tanto a la Fiscalía, a la Defensa y a su señoría les competen calificar, no a mí. Únicamente yo tomo la información para aportarle a su señoría en base a esa entrevista y a la información que vierte el imputado, que si va a una velocidad determinada que él declara, pues saber si cuenta o no cuenta con tiempo y distancia suficientes para evitar el hecho. Pero si ya tomando esa declaración de esa velocidad, entonces ya todos los cálculos serían subjetivos. Pues es la velocidad que aporta, y bueno, pues ya lo calificará o lo descalificará su señoría. Yo no sería el indicado, únicamente tomo la velocidad que aporta, más no, por ejemplo, en el caso de la perita oficial, que en este caso pues saca de la nada una velocidad de 50 kilómetros por hora, la cual ni siquiera estaba pues declarada o estaba vertida en una entrevista, y hace cálculos de tiempo contra distancia, y con eso se vincula a proceso con un dato inexistente. Perito, por la experiencia que usted nos manifiesta, yo siento que usted tiene conocimiento que existen bibliografías reconocidas internacionalmente en donde se determina la velocidad de circulación de un vehículo cuando impacta a un peatón de acuerdo a sus daños materiales y de su ubicación en el vehículo, así como de la proyección del peatón, como lo determinó la perita oficial, ¿es cierto? No las conozco, señoría, en cuanto a daños por cuerpo blando, las conozco en cuanto a daños por cuerpo duro, que sería un impacto contra algún otro objeto fijo en movimiento, como puede ser un paramento de construcción, un poste, un vehículo, más no contra un peatón, que es un cuerpo blando y que no va a dejar daños por hundimientos y corrimientos. En este caso únicamente el daño es en la parte frontal, es proyectado hacia el cofre y hacia el parabrisas. Por lo tanto, tampoco se hizo por parte de la Fiscalía un cálculo de este tipo, y tampoco de resistencia ósea del peatón para determinar la dureza de sus huesos, lo cual pues sería también importante, y no existe este dato, por lo tanto pues es imposible sacarlo, ya que bueno, pues no se obtuvo desde un inicio de la investigación. Perito, usted ya indicó que conoce el reglamento de tránsito. ¿Nos podría indicar qué establece el artículo primero del reglamento de tránsito que está vigente en el día de los hechos? No lo recuerdo, abogado. Señoría, si no hay oposición de las partes técnicas, solicito su permiso para leerlo. No ha usted precisado, primero, cuál es la técnica de litigación que quiere usted poner en práctica. Todas ellas llevan un diverso procedimiento. Lo que no es permisible es que las partes técnicas lean documentos. En algunas excepciones sí es posible, pero de esta manera incorporar información al juicio dándole lectura a documentos, no ha usted señalado cuál es la técnica precisa, qué es lo que desea usted hacer. Quiere apoyar la memoria, refrescar la memoria, superar contradicción, evidenciar alguna
contradicción, alguna aclaración pertinente, Nada más ¿qué es lo que usted desea hacer? es como refresco de memoria conforme al artículo 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales, su señoría. El refresco de memoria lleva varios pasos. El primero de ellos es la acreditación de la existencia de una diversa declaración, aun cuando sea por escrito, del testigo. Enseguida sienta usted las bases y después el permiso al juez para hacer el procedimiento. Gracias, su señoría. Entonces me desisto de la pregunta. Esto parece complicado, no es complicado, es sencillo. Sin embargo, en mi calidad de juez no le puedo decir o no le debo de decir haga exactamente esto, pregunte esto, porque existe la garantía de igualdad de las partes en el proceso y por virtud de ello no le puedo decir de qué manera siente las bases, de qué manera haga esta técnica de litigación. Entonces queda usted desistido de ello. Recordemos que toda la información que tienen en su carpeta de investigación el juez no la tiene y que eso es lo que observo en este sistema procesal penal acusatorio que nos está dando mucho trabajo, sacar esa información. Esa información es muy importante para que yo tenga todo lo necesario y poder resolver. Entonces, si el sistema buscara que las partes vengan a dar lectura, bueno, pues sería tan sencillo como que las partes técnicas leyeran documentos y a través de eso, no perder de vista los principios que rigen al sistema, principalmente el contradictorio y la inmediación. ¿Cómo vamos a sacar esa información de esos documentos? A través del sistema o del principio de contradicción. En este caso el oferente de la prueba, bueno, pues sacó la información que para sus intereses necesita a través de un interrogatorio directo. Ahora es muy sencillo, la contraparte del oferente de esta prueba puede extraer toda la información que quiera también a través del contraexamen, a través de preguntas sugestivas o preguntas abiertas también. No hay un límite, una restricción. De este tema no puede preguntar o de este no, siempre y cuando se respeten esos principios del sistema. No, recordemos que en otras jornadas procesales hemos puesto en práctica estos procedimientos y lo que se ha hecho cuando el mismo defensor me solicitó la autorización para que diera lectura, le dije que en este caso era un procedimiento de apoyo de memoria y quien tenía que dar la lectura era el documento, el testigo. Así lo hicimos, pero no es que las partes técnicas den lectura o no es que desbaraten como un rompecabezas la carpeta que tienen en sus manos y que ahora construyan con esas piezas del rompecabezas esas pruebas aquí en la audiencia, sino que la técnica, ¿cuál es? La oralidad. Bien, entonces, ¿tiene usted más preguntas en su derecho de contraexaminar, fiscal? Adelante. Sí, su señoría, con su venia. Perito, ya se quedó establecido que un dictamen de tránsito se rinde con elementos objetivos que se pueden corroborar técnicamente, ¿cierto? No. Se rinde con elementos objetivos y elementos subjetivos. Perito, usted establece que al momento del hecho se encontraban camiones en maniobras de ascenso y descenso, propia declaración del conductor, ¿cierto? Si no mal recuerdo, sí. Perito, usted puede establecer y fundamentar técnicamente que al momento del hecho existían camiones en maniobras de acceso y descenso. Justamente por eso se analiza la información subjetiva y se señala como tal. Perito, entonces, evidentemente es complicado, pero no se puede dejar de tomar en consideración una entrevista, una declaración, información que se tenga. Sería estar omitiendo dicha información o inventando como pues
así como obtener información o sacarla por así convenir a mis intereses. Y en mi caso se está utilizando toda la información vertida en la carpeta de investigación a efecto de demostrar a su señoría o apegarse a la verdad histórica del hecho. Perito, entonces su consideración es subjetiva y por lo tanto no tiene validez, ¿cierto? Yo no soy quien califico, yo únicamente expongo la información a su señoría para que él tenga toda la información. Finalmente, esa información, ya sea objetiva o subjetiva, pues es información y se tendrá que tomar en cuenta. No soy yo quien la califica. Perito, usted indica que de acuerdo a que existían camiones en maniobras de ascenso y descenso, el desplazamiento del peatón dentro del arroyo de circulación es no mayor a 1,50 m, ya que el peatón efectúa el cruzamiento por la parte delantera de un vehículo que efectúa maniobras de ascenso y descenso, ¿es cierto? Es en el lugar cuando fui a hacer la inspección, los vehículos se paran a hacer ascenso y descenso, inclusive hay un disco en el lugar de parada de autobús, la cual está permitida, y bueno, pues ahí se detienen y efectivamente hay mucha gente que se cruza no utilizando el puente, como en este caso. Finalmente la forma de cruzamiento del peatón fue por el arroyo de circulación, por una zona no destinada para tal efecto. Esa es información objetiva comprobable, como lo comprobó también la perito de la Fiscalía, y bueno, pues es finalmente el punto toral de este hecho, que el peatón no cruza por una zona destinada para tal efecto. La información subjetiva, pues considero que sale sobrando cuando hay una objetiva de tal peso que nos indica y está comprobado que el peatón cruza por una zona no destinada para tal efecto. Cuando hay un puente peatonal, pues finalmente es el punto que sobrepasa la información subjetiva cuando tenemos esa objetiva de tal calidad. Perito, ya quedó establecido que la presencia de vehículos en maniobras de ascenso y descenso es subjetivo, por lo que puede establecer que el desplazamiento del peatón dentro del arroyo de circulación es mayor de 1,50 m, como lo establece la perito oficial de tránsito, ¿cierto? No recuerdo el dictamen de la perito oficial de tránsito, solamente recuerdo que ella refiere una velocidad sin un fundamento técnico, científico, objetivo o subjetivo. Perito, accediendo y sin conceder lo que manifestó el conductor de que al momento del hecho las condiciones de visibilidad eran reducidas y de que se percató que se encontraba un vehículo de servicio efectuando maniobras de ascenso y descenso y de que circulaba a una velocidad de 70 kilómetros y que de acuerdo a dichas condiciones dicho conductor tenía el deber de extremar sus precauciones ante la posibilidad de que algún peatón efectuara una maniobra imprevista. Pues todo conductor extrema sus precauciones al momento de conducir, más sin embargo, en este caso, dado que no hay ningún señalamiento preventivo, pues puede circular libremente. Cuando hay un señalamiento preventivo restrictivo, bueno, pues se tiene que tomar en cuenta. En este caso, pues no hay ningún señalamiento preventivo de cruce de peatones. No está destinada la zona para ese efecto. Hay un puente vehicular el cual nos garantiza como conductores que pues los peatones están obligados a hacer el cruce por ese dispositivo. ¿Y a qué distancia del hecho se encontraba el puente peatonal que usted refiere? Bueno, si no mal recuerdo, la perita oficial refiere una mancha hemática a 52 metros del puente peatonal, lo cual esa mancha hemática proviene de la posición final, más no del punto de contacto, porque el peatón es proyectado hacia la parte superior del vehículo, lo cual se comprueba con el daño que tiene en la parte superior y en el parabrisas. Por lo tanto, al efectuarse el contacto vehículo-peatón, el peatón es proyectado hacia la parte superior y recorre una distancia
encima del vehículo, y la posición de esa mancha hemática que queda a 52 metros del puente pues es la posición final, más no la posición de contacto que es antes, y que bueno, no se produjo ningún indicio al momento del hecho. Los indicios se producen en el vehículo y no se produce ningún intercambio en el lugar al momento del contacto, toda vez que no se apreciaron autopartes desprendidas o rotas. Entonces, la pregunta de perito, lo que usted refiere de que al momento del contacto, de ese contacto que usted refiere al puente peatonal, ¿cuál sería la distancia? Desconozco porque no tenemos el punto de contacto. No se produjeron indicios, como lo menciona el licenciado. ¿Es cuánto, su señoría? Muchas gracias. Asesor jurídico particular, ¿va usted a realizar contraexamen? Sí, su señoría. Adelante. Díganos, perito, ¿quién lo acompañó a observar el lugar de los hechos o donde ocurrieron los hechos? Me acompaña un asistente que también es perito en criminalística, para ayudarme a hacer mediciones. ¿Únicamente? Sí, con ella me fui desde la oficina hasta el lugar. ¿Cómo supo usted en dónde ocurrieron los hechos? Porque viene vertido en la carpeta y es el único cruce en San Pedro Actopan que es carretera México Huastepec, calle Niños Héroes. Y así viene recuerdo que así venían, si no me recuerdo, en el dictamen de criminalística también hace la referencia. Díganos, perito, ¿qué fue lo que observó o vestigios que encontró en el lugar de los hechos? Objeción, señoría, no ha manifestado el perito absolutamente haber encontrado nada, incluso él dice que no sabe ni siquiera dónde fue exactamente porque no hay ninguna evidencia. Replantee su pregunta al lugar a la objeción. Estamos presumiendo hechos Sí. que no ha manifestado el experto. ¿Es cierto que usted no observó ningún indicio relacionado con los hechos? Toda vez que mi inspección es mucho tiempo después, los indicios que quedaron en el lugar, como sería un cuerpo, un vehículo, una mancha hemática, pues desaparecen momentos después de darse el hecho. Evidentemente no fueron localizados por mí, mas sin embargo están documentados en la carpeta como bien usted lo debe de saber. Díganos, perito, de acuerdo a su dictamen, usted dijo que fue y se presentó el día 17 de noviembre del 2014, ¿es cierto? No recuerdo la fecha en que me presenté, licenciado. Bien. Aclárenos, perito, que de acuerdo a su dictamen, en el inciso A dice que no localizó ninguna huella o indicio a que se relaciona con la presente investigación. Entonces, ¿cómo llegó usted a la conclusión de su cálculo matemático? Pues es muy sencillo. Tiempo de recorrido de un peatón en tiempo y distancia, y se echa hacia atrás el tiempo y la distancia también del vehículo para poder determinar si contó o no contó con tiempo y distancia suficientes para evitar el hecho. ¿Pero qué punto tomó usted en consideración para determinar su cálculo matemático? Tomando en consideración el accidente a la velocidad que supuestamente venía el conductor. A ver, explico. Se toma en consideración a partir de que está un peatón dentro del campo visual del conductor, es decir,
Si yo voy manejando y no veo a nadie, pues no no tengo para qué realizar una maniobra de frenamiento intempestiva. Si yo veo de pronto a alguien bajar de la banqueta o que sale atrás de un vehículo, ya lo tengo en ese momento en mi campo visual. Muy bien, antes no podría efectuar ninguna maniobra de frenamiento intempestiva toda vez que no tengo dentro del campo visual a nadie. Cuando un conductor se percata de la presencia de un peatón, es cuando tiene que realizar el cambio de pedal, quitar el pie del acelerador, ponerlo en el freno para tratar de evitar el hecho. Entonces, si el peatón está a 1 metro de distancia del probable punto de contacto, es como se toma en consideración únicamente esa distancia, o en su defecto, si es que realiza un cruce desde una banqueta, se toma en consideración a partir de que empieza a cruzar por la zona de rodamiento vehicular, más no desde que está en la banqueta. Entonces, si cruzó 5 metros, 10 metros, 3 metros o 1 metro, desde ahí se toma el parámetro para echar tiempo contra distancia, cuántos metros recorre, contra cuánto tiempo, en qué tiempo lo hizo. Muy bien. Y con ese tiempo el vehículo también viene a una distancia, a una velocidad, y se convierte a metros sobre segundo, y es como se echa para atrás también en tiempo y distancia el vehículo, a efecto de poder calcular si contó o no contó con distancias suficientes para evitar el hecho. No sé si quedó clara la pregunta. Es una aplicación de un cálculo físico-matemático, simplemente. No quedó claro. Yo le pregunté de qué punto partió usted en donde supuestamente iba atravesando el señor Eleuterio de oriente a poniente. ¿Cuál punto fue el que usted arrancó o vio o determinó para saber la velocidad, distancia y tiempo en que recorrió el carro que atropelló al señor Eleuterio? Objeción, señoría, ya contestó el perito hace un momento que no se tiene exactitud del lugar donde fue el punto de contacto en virtud de que no hay evidencia, que se basó en el dictamen del perito oficial y en la carpeta de investigación. ¿Cómo llamaría usted a la pregunta? ¿Cómo la califica usted? La considero impertinente en virtud de que fue lo que ya está respondido. Ya se contestó. Su señoría, eso nunca lo dijo. Permítame, cuando yo le dé uso de la voz, por favor, no conteste. Las preguntas impertinentes abarcan un tema irrelevante para el caso. Yo creo que lo que se está preguntando sí es relevante para el caso. No se han salido del tema. Luego entonces, por los argumentos que señala la defensa, no da lugar a la objeción que presenta. Toda vez que el tema sigue siendo el mismo, entonces el perito debe contestar. ¿Sí entendió la pregunta? No, licenciado, ¿me la podrían volver a repetir? Repítale la pregunta, por Sí, favor. aclárenos que de acuerdo a donde venía cruzando el señor Eleuterio, de oriente a poniente, de la carretera federal de Xochimilco a Huastepec, ¿qué punto usted toma de referencia donde ocurrieron los hechos en relación al auto que venía a la velocidad que de usted, a 70 kilómetros de distancia, de velocidad? Entonces, usted me tiene que decir cuál fue el punto que usted determinó para ver esa velocidad y que no pudo frenar. Pues la información objetiva, como ya lo mencioné, que hay un área de ascenso y descenso en el lugar, la cual está permitida por un disco, y bueno, pues como se puede apreciar también en mi escrito de dictamen, se pueden observar cómo separan los camiones. Prácticamente dejan, es el espacio que cabría entre el camión y la parte central de un vehículo, bueno, la parte
que alcanzaría el punto de contacto del vehículo, es decir, centrando el vehículo en el carril por el que circulaba hacia el lado poniente, es el espacio promedio que quedaría el campo visual, toda vez que desde la parte posterior pues no se alcanzaría a apreciar un peatón. Su señoría, el testigo evade la pregunta, por lo que solicito que se le requiera a efecto de que responda de acuerdo a lo que le pregunté. ¿El testigo evade la pregunta o no ha entendido la pregunta? Esa sería la pregunta. Okay. No, porque usted le pide un punto de referencia. Sí. Precísele referencia de qué. En relación a donde iba cruzando. Punto de referencia, precísele bien, Sí. de dónde salió el peatón, de dónde salió el vehículo, dónde empezó a calcular la velocidad, o cuál es el punto de referencia Sí. al que usted se refiere. Eso yo ya lo entendí, pero quiero que sea muy preciso en esa pregunta. El peatón, el señor Eleuterio, atravesó el carril o el arroyo vehicular de sur a norte y lo atravesó con mucho éxito. Posteriormente, al iniciar el trayecto de el segundo carril de norte a sur, la perito Berenice señaló un lugar donde fue el atropellamiento y de ahí partió para su cálculo matemático. En consecuencia, usted quiero que me diga que de acuerdo a lo que usted determinó o lo leyó en la carpeta de investigación, en dónde fue el atropellamiento para que usted tomara en consideración el tiempo y velocidad del carro que venía para atropellar. Objeción, señoría, considero que es poco clara. Ha mencionado tantos puntos que, con todo respeto, queda poco claro. No conteste, por favor, perito. A ver, ¿cómo calificaría usted esa pregunta? Porque considera usted que... Poco clara porque refiere, bueno, no quisiera yo influir, pero refiere que la perito tomó un punto de referencia, así de claro debería de ser, y me imagino que, bueno, no voy a decir lo que busca, pero yo también lo comprendí. Sin embargo, empieza a mencionar tantos puntos que obviamente resulta poco clara para decir de todos esos puntos cuál quieres que es el que, bueno, cuál se quiere, pues, perdón, que se conteste. Al lugar a la objeción, no por las razones que indica el defensor, sino porque resulta obvio que se trata de una pregunta argumentativa. Las preguntas, defensor, asesor jurídico particular, hágalas más concretas, más cortas. Si usted le está proporcionando información al perito, pues por supuesto que está usted argumentando. Esas preguntas argumentativas, el sistema procesal penal acusatorio las califica como objetables, como lo ha hecho la defensa. Si usted le proporciona todo este tipo de información, está usted argumentando y es pregunta argumentativa. Haga su pregunta bien corta, bien clara, bien sencilla. No le dé tantos datos al experto, porque en eso conlleva lo que le está diciendo la defensa particular y lo que yo ya le dije. Le proporciona a usted muchos datos que finalmente no se sabe cuál es lo que usted quiere saber, qué es lo que usted desea con precisión. Hágala bien cortita, bien clara, bien directa esa pregunta, aun cuando por ser la contraparte del oferente de esta prueba deberían de realizar preguntas sugestivas que no las están realizando, pero bueno, eso es bajo su propio riesgo de ustedes. Adelante. ¿Es cierto, perito, que usted no sabe en dónde ocurrieron o en qué lugar ocurrieron los hechos? Como ya lo mencioné en un principio, los hechos ocurrieron sobre la carretera México-Huastepec, a la altura de la calle Niños Héroes. ¿Nos puede precisar en qué arroyo vehicular sucedieron los hechos? Existe únicamente un arroyo vehicular para
para la carretera México-Huastepec. ¿Nos puede precisar la circulación? La objeción, señoría, es completamente ambigua. Todavía no la termino, señoría. Perdón. Déjelo que termine de hacer su pregunta, por favor, adelante. ¿Nos puede señalar o aclarar cuál es la circulación de esa carretera? Ya lo había mencionado. Conteste, por favor, aun cuando ya lo haya mencionado. Es no hay de sur a norte y problema. viceversa. Tomando en cuenta la intersección de la carretera federal que va hacia Niños Héroes, ¿en qué parte sucedieron los hechos? En la carretera México-Huastepec, a la altura de del cruce con Niños Héroes. Si lo que usted quiere es que le precise un punto exacto a una distancia, el único dato que hay es que se localizó una mancha hemática 52 metros al sur del puente peatonal que existe en el lugar. Díganos, perito, ¿en qué parte de la carpeta de investigación lee usted que había un camión de pasajeros parados antes de los hechos? No recuerdo. Díganos, perito, y pido que se lo diga al juez, para usted ¿qué es objetivo y subjetivo? Muy bien. Criminalísticamente, la información objetiva, y más en materia de hechos de tránsito, la información objetiva es la que se obtiene del lugar de hechos. Información objetiva es como que la carretera México-Huastepec cuenta con un solo rollo vehicular, con 2 carriles para su circulación, que cuenta con un puente peatonal, los daños que presenta el vehículo. Esa sería información objetiva. Las objetivas se desprenden únicamente de las declaraciones de conductores, testigos o participantes en un hecho de tránsito, las cuales no calificamos nosotros, únicamente obtenemos esa información para corroborar. Y en materia de hechos de tránsito no tenemos, y más en este caso, no tenemos ninguna otro modo de saber a qué velocidad circulaba un peatón, toda vez que la fiscalía pues no obtuvo esa información como en la pregunta que me hicieron, para la determinación de velocidad por atropello. Por lo tanto, únicamente se toma en consideración la información objetiva y subjetiva que se vierte en la carpeta. Sí. Adelante. ¿Es cierto que usted, como perito de tránsito terrestre, debe tener conocimientos de varias ciencias y especialidades? La criminalística por sí sola es una ciencia multidisciplinaria. ¿Como topografía? No, la topografía no. Hay topógrafos forenses, pero no es mi especialidad. ¿Cómo supo usted o cómo sabe usted la determinación, en este caso, de la velocidad en que iba el conductor y al momento del impacto? Objeción, señoría, ya manifestó varias veces que vio la carpeta y ya ha manifestado varias veces también que apreció los dictámenes, bueno, lo que obra, no quiero introducir información, pero ya dijo varias veces esas circunstancias, señoría. Es repetitiva la pregunta, al lugar a la objeción, replantee, por favor. ¿Es cierto que usted como perito debe tener conocimientos como dibujo industrial? Objeción, señoría, considero que es impertinente, dibujo industrial, estamos en tránsito terrestre. No al lugar a la objeción, es pregunta dirigida a conocer las credenciales y capacidad del perito. Debe contestar. ¿Me la repite, por favor? Repítale la pregunta. Que usted como perito debe tener conocimientos varios, como es dibujo industrial. Pues no, únicamente yo aplico el
El dibujo sí es que se requiere de una planimetría a escala, lo cual pues no tiene nada que ver con el dibujo industrial. No soy diseñador de máquinas o de industria, cosas por el estilo.